plan de jubilación con seguro de vida. Equivida, el futuro como lo planeaste. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Hola, buenos días. Estamos muy contentos de poder saludarles en la mañana de este día, miércoles 30 de agosto del año 2017. ¿Cómo ven ustedes, señoras y señores, todas las cosas? Bueno, primero que la consulta nos queda a los ecuatorianos que no estamos participando de este formato de gobierno. La consulta nos queda como única y absoluta opción. Así es. ¿Para qué desmentir aquello? El presidente y el partido que lo llevó al poder se hacen mutuas advertencias en este momento de crisis. El oficialismo amenaza con la muerte cruzada. Pero instalar aquello y tener éxito debe traerles inmensas dudas. Cuento este instante con la generosa presencia de la doctora Paulina Araujo, que nos acompaña desde esta hora, el doctor César Montúfar y el asambleísta Héctor Yepes. Ha sido un buen cantante usted, ¿no? Así es, ahí sí. algo le hago al canto también, pero asambleísta que canta, no cantante que va a la asamblea, que no es lo mismo. Claro, esa es la enorme diferencia y me encanta que usted lo precise. Bueno, no le vamos a hacer cantar por esta ocasión porque tenemos temas mucho más importantes para el destino político de nuestro país. Aspirábamos, doctora Paulina, que ayer el señor fiscal Carlos Vaca Macheno, a quien vaticinamos como un hombre que venía con directrices estratégicas de largo alcance, con una proyección de actitud y firme disciplina a un esquema estratégico que lo habían trazado hace rato con el mismísimo presidente Correa, o expresidente de la República, Rafael Correa, hombre de absoluta y total confianza de él. Entonces, el autor más bien de toda la estratagema exitosa hasta el día de ayer, aparentemente, usted me dirá si ese acerto es válido o no es válido, con razones, naturalmente, especialmente de tipo procesal y jurídico, además de constitucional. Pero nosotros imaginábamos que lo que iba o tenía a mano seleccionar el señor Carlos Vaca Macheno, fiscal general de la República, era presentar evidencias en contra del señor vicepresidente. ¿Podríamos decir que las hubo o no las hubo?
podía haber solicitado 5 tipos de medidas cautelares. Esto válido para las personas que no conocen de la ley penal. Podía solicitar el doctor Vaca prisión preventiva, arresto domiciliario, pero quedaba detenido en su casa. Creo entender que es así. La tercera opción podía haber sido una definitiva prisión preventiva, con lo cual iba a la cárcel 4 en el escenario quiteño por el tiempo que iba a durar o va a durar la investigación. Cárcel 4. El arresto domiciliario en su propio domicilio, que entiendo lo tiene en la capital de la República. Los hermanos Vaca son quiteños y recuerdo con mucho afecto a su señor padre y mucho respeto inclusive. Luego podía haber optado por una prohibición de salida del país. Por ella optó. Escogió el señor fiscal y dijo, a ver, en vez de la prisión preventiva, en vez de mandarle al CDP, mejor me voy por el lado de una prohibición de salida del país. Venía la situación. También podía optar por la presentación semanal ante el juzgado o fiscalía. Tenga la bondad de presentarse usted a mi despacho las veces que yo determino en esta disposición, en forma semanal, en forma quincenal o en forma mensual. Y también una quinta opción que tenía es el uso del brazalete. El asambleísta amazónico, ex asambleísta amazónico, anda con el brazalete. Imagínese usted la diferencia, estimado amigo oyente. Él anda con el brazalete. ¿Cómo va el señor vicepresidente constitucional de la República a andar con brazalete? Qué cosa más tremenda. Qué irrespeto al poder más tremendo. Y escogió lo que ya dijimos. Luego tuvo tiempo naturalmente, y yo no voy a fugar, etcétera, etcétera. Me interesa eliminar cualquier género de sospechas. Tengo el apoyo de mis amigos, parecía que decía a todos los integrantes en esa amplia sala. Todos eran panas, todos eran amigos del señor vicepresidente y sabían a qué atenerse. Bueno, pues, inclusive uno de mis invitados, César Montúfar, señor doctor, bienvenido, gracias. Buenos días. Disculpe la atraso. Se ubicó, no se preocupe, se ubicó en el lugar en que debía ubicarse porque él leyó que el orden del día así disponía. Era de lógica iniciativa sentarse donde usted se sentó de comienzo, doctor Montúfar, porque en la práctica judicial a la que estamos asistiendo a través de las cámaras de los medios de comunicación, todos los ecuatorianos, obviamente que eso correspondía a un derecho suyo, a un derecho y al respeto que le debía el proceso por haber gestado un primer pedido antes de nadie, antes de que usted conozca la estratagema que cuajaron o que elaboraron de últimas horas, francamente. ¿Por qué se sentó donde se sentó y por qué tuvo que ir a ocupar un sitio? Feo traerlo a colación, pero yo trabajo para la gente, para la audiencia, y vale la pena que todo conozca por qué se ha ido abusivamente el doctor Montúfar a sentarse en esa silla
y el otro que no, parece que no lo quiere, dice, un ciudadano común y silvestre que le manda atrás a donde está todo el público. Y no era así. Hay una explicación procesal que me gustaría usted tenga la bondad de ser el encargado de relatarle a la ciudadanía que nos está escuchando. Me parece importante este punto. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Un gusto poder estar, compartir con Paulina y con el asambleísta Yepes esta conversación. No, lo que ocurrió ayer fue quizá un incidente, pero que muestra una realidad, y esa realidad es que el fiscal Bacamancheno, y lo tengo que decir con absoluta frontalidad, está muy nervioso, tiene mucho miedo a que exista una legítima presión sobre lo que él tiene que hacer y le corresponde como fiscal, en función de llevar a cabo las diligencias y llevar a cabo una investigación que permita llegar a la verdad. Y parece que todo lo que sale de ese libreto, que yo no estoy seguro, mejor dicho, estoy casi seguro que no proviene solamente de él. ¿Quién cree que construyó ese guión? Evidentemente aquí hay una enorme presión política, hay una enorme demanda o exigencia de protección. ¿Desde Europa? Yo creo que no solo desde Europa, sino desde muchos otros lados, pero que no hacen que en este momento la ciudadanía, y al menos yo lo digo de manera frontal, tenga ninguna confianza en la forma como está llevando a cabo este proceso el fiscal. Y creo que ayer lo demostró. Para mí ayer Jorge Glass tuvo dos abogados, el abogado Franco y el abogado Bacamancheno. Es increíble, porque vamos a decir que y Paulina, que es una gran jurista, va a desarrollar posiblemente el tema. El delito de asociación ilícita es un delito dentro de la tipificación penal, no quizá el más grave. Yo le traté de pecado venial. Pero es un delito, es decir, que el vicepresidente de la República sea vinculado por asociación ilícita no es menor cosa para un país, no es menor cosa, es una cosa muy grave, extremadamente grave. Es decir, fíjese, yo soy profesor universitario y si alguien a mí me dice en la universidad y me vincularía a un proceso por asociación ilícita dentro del ámbito en el que sería gravísimo. Ese momento yo tendría que renunciar, ese momento yo estoy fuera de la universidad, como a cualquier persona le ocurriría. Pues resulta que aquí al vicepresidente del país, de la República, le vinculan por asociación ilícita, que insisto, es un delito menor dentro de un conjunto de otros delitos que están en este contexto. Y es como que realmente no pasó nada. Y fíjese, porque a veces las anécdotas son importantes. ¿Como que le han otorgado un galardón, dice usted? No como que le han otorgado un galardón, pero fue increíble, Gonzalo, quienes estuvimos en la audiencia, cuando le toca controvertir al abogado del señor Glass, lo que hace es alabarle al señor Bacamancheno, al doctor Bacamancheno. Estaba con terno nuevo. Tanto así, Gonzalo, que se le olvida en el tiempo que él tiene que hablar, en su intervención, se le olvida de negar o de controvertir, insisto que en esta palabra, el pedido de medidas cautelares que hace el fiscal. Al punto que después, cuando se reinstala la audiencia, pide la palabra el abogado del señor Glass, y ahí es donde él dice, ¿saben qué? Yo pido que esto no estoy de acuerdo. O sea, algo inconcebible. Pero yo creo que aquí en el fondo me parece a mí es que eso la ciudadanía tiene que conocer. Me parece que hay un mes en que dure esta instrucción fiscal, y en ese mes el señor Bacamancheno, fiscal general del Estado, tendrá que recibir toda la presión de la ciudadanía que está en busca de transparencia y verdad. Le guste o no le guste. Yo he firmado 3 denuncias penales en contra del vicepresidente de la República. Él no me ha llamado a reconocer la firma en una. Él no me ha llamado. Yo he insistido en 2 ocasiones para que me llame a reconocer la firma. Y lo estoy haciendo corriendo todos los riesgos, porque yo no tengo inmunidad. Mañana sí. Ayer no le gustó que estuviera sentado ahí, pero posiblemente cuando termine el proceso y a lo mejor declara que el señor Glass
es totalmente inocente, no hay mérito para hacerle ninguna acusación, ahí sí me dirán dictaminará que mis denuncias fueron maliciosas y temerarias, ahí sí me tocará asumir toda la responsabilidad. Por supuesto que voy a asumir toda la responsabilidad. Pero mientras eso ocurra, creo que el señor Vaca Mancheno tendrá y tiene que recibir toda la presión de la ciudadanía porque él tiene diligencias importantes que cumplir para llegar a la verdad en este mes que dura la instrucción. Eso, Gonzalo, pero creo que lo de ayer, me parece a mí, fue realmente triste para una función judicial que yo creo que tiene todo el derecho. Yo pienso en los miles de funcionarios honestos que hay en esa función de reivindicarse y que no pueden seguir siendo el instrumento del poder político, un instrumento dirigido a construir un régimen de impunidad. ¿Usted está de acuerdo con tanto la descripción, pero finalmente lo que tenemos que asimilar todos los ecuatorianos? Una acción judicial tan, para muchos, inverosímil, con dedicatoria a favorecer al señor vicepresidente de la República, porque sí me gustaría que usted tenga la bondad de incorporar su lectura para que la ciudadanía procesalmente se dé cuenta a qué asistimos del día de ayer, de qué hemos sido testigos. Paulina, bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Araujo. Don Gonzalo, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo muy cordial aquí a César, al asambleísta Yepes y a todos quienes nos escuchan. Y pues bien, voy a retomar con un punto muy importante que ya lo dijo César. La presión de la ciudadanía sobre quien ejerce la acción penal, que es Fiscalía. Y esto se tiene que dar, ¿por qué? ¿Por qué tenemos tan mala suerte con los fiscales? Ustedes, los abogados, los juristas, los catedráticos, los defensores de verdades, que en este caso también somos los periodistas, no tenemos sino para conversar. La mala fortuna que le acompaña al país de tener autoridades en la Fiscalía General de la República muy cargados hacia los dueños del poder. Bueno, y esto viene de la mano justo con esto de la presión de la ciudadanía, ¿no? Porque en este tipo de delitos, que insisto, no es solo una trama que se está circunscribiendo al Ecuador, sino que todo esto de la corrupción política alrededor de Odebrecht es un problema regional. Curiosamente en Ecuador es donde no pasa mucho, pero sí sería querer tapar el sol con un dedo, intentar negar todo esta trama que ha afectado al dinero de todos los ecuatorianos, y de ahí deviene la presión ciudadana y el interés que todos y cada uno de nosotros tenemos porque efectivamente se haga justicia, pero ante todo los responsables reparen integralmente al Ecuador. Con esto, sí quisiera centrarme en lo que ocurrió el día de ayer y qué bueno que ya César nos introdujo un poco porque él estuvo con su presencia y pudo constatar qué es lo que ocurrió. ¿Usted cree que fue una víctima del seguimiento que se hizo ayer o son gajes del oficio para Montúfar? Vea, en el Ecuador denunciar delitos parece que es la conducta peligrosa más bien, porque poner en conocimiento de las autoridades anomalías en cómo se ha usado el dinero de los ecuatorianos, tanto a César como a varios ciudadanos, ¿qué les ha implicado? Problemas. En vez del Estado estar agradecido y tomar los insumos que le dan para lograr encontrar la verdad, lo que se ha encargado es de perseguir. Pero ahora bien, asistimos, y desde que ha empezado a caminar estos procesos, por parte del oficialismo se llenan la boca con el debido proceso, que hay que respetar el debido proceso, que no hay pruebas, y le siguen dando ideas a instituciones plenamente válidas y que sin duda tienen que estar presentes y vigentes. Pero mire usted lo que ocurrió ayer. Resulta que a varias de las personas que también se les está procesando en este proceso, pues se les pide que les den prisión preventiva. Sin embargo, para el vicepresidente Glass, hoy ya lo podemos llamar al procesado Glass,
A él sí le diferencian y le dicen, no, de él voy a pedir solo prohibición de salida del país. Y se entiende que la motivación fue porque como tiene escoltas policiales y además es vicepresidente, no se iría. Pero bueno, tanto que se llenan la boca con el debido proceso, parece que se olvidan la igualdad de todos ante la ley, que es un derecho fundamental. Porque el hecho que el señor Glass sea vicepresidente ya lo diferenció, primero, cuando se necesitó la autorización por parte de la Asamblea, y segundo, que el juez que está decidiendo es un juez de Corte Nacional. De ahí es la única diferenciación procedimental que tiene. Del otro lado, debe ser tratado como cualquiera de los otros procesados. No tiene ninguna otra corona, porque al fin de cuentas se lo está vinculando con el delito de asociación ilícita. Entonces aquí viene la primera sensación. La diferenciación que le hacen por ser vicepresidente ya fue en el procedimiento a seguir, pero en el tratamiento dentro ya de este proceso penal, yo no logro comprender por qué no tuvo la misma vara con la cual midieron a los otros procesados. Vamos a un segundo punto, la situación de las medidas cautelares. Usted, don Gonzalo, nos estaba relatando ciertas medidas cautelares, pero esas no son todas. Esas solo son las que se llaman medidas cautelares personales, que buscan que la persona esté vinculada al proceso, es decir, no se escape. Pero hay otras medidas cautelares que se llaman medidas cautelares reales. ¿Qué finalidad tienen estas medidas cautelares? Que eventualmente lleguemos a una sentencia condenatoria, los responsables reparen al Estado ecuatoriano y para eso tengan los bienes suficientes para que luego no jueguen a ser las víctimas de que no tienen con qué reparar el delito cometido. Estas medidas cautelares, una de ellas, por ejemplo, es la prohibición de enajenar bienes. Y desde el punto de vista del derecho penal económico, que es el que cobija a estas conductas que se está investigando, de cajón las autoridades, más allá de garantizar que la persona no se escape, lo que buscan es que no esté haciendo con sus bienes flores, pues. Y qué curioso, Fiscalía ni siquiera se le ocurrió pedir una medida cautelar real. Lo cual, insisto, doctrinariamente y en la práctica procesal penal, en este tipo de conductas delictivas propias de la corrupción política y el abuso del dinero de los ecuatorianos, desde mi punto de vista es inconcebible. De ahí que muchas veces en el Ecuador estamos muy centrados en que quiero verle preso, que se vaya preso. Pero vea, en estas tramas delictivas económicas, sí es bastante interesante más bien garantizar que la persona o las personas que sean declaradas responsables después de que se inicie su juzgamiento per se, es decir, se actúen las pruebas de cargo y de descargo, devuelvan lo que se llevaron. Y yo creo que eso también, y con legítimo derecho, todos los ecuatorianos estamos esperando. Entonces, con el primer punto de que la igualdad de todos ante la ley, hay una lectura de que al parecer no es tanto, y siguen teniendo reverencia porque uno de los procesados es el vicepresidente, cuando el discurso es que caiga quien caiga, pero en la práctica no es tan así. Luego también hay una deficiencia de la manera de garantizar una reparación integral, y yo creo que eso también debería ser dicho. Y un tercer punto, y que a mí también me llama la atención, litigante en el ámbito penal como soy, pocos procesados, por no decirle ninguno, primero tendrían acceso a medios de comunicación para victimizarse. Y segundo, siendo ya procesados, se atrevan a emitir comunicados oficiales dando su criterio personal de si le gustó o no la medida cautelar que le dictaron. O sea, con todo respeto, parece que el señor vicepresidente no mide todavía la gravedad del asunto en el que estamos. Para él, incluso de boca muy suelta, ha dicho, igual no pensaba salir del país. Estoy totalmente de acuerdo con la medida cautelar que se ha dictado, cuando con todo respeto, ya en un proceso penal,
no se está preguntando si le gusta o no lo que están decidiendo las autoridades judiciales, con todo respeto. Y adicionalmente, y en estos 3 puntos que se ha tratado, no se pierda de vista, sí, si bien la asociación ilícita es por el momento el delito por el cual se ha vinculado, este delito no es más que un delito medio. Y lo que tiene que hacer Fiscalía, y en donde estamos expectantes, es una reformulación de cargos que abarque los delitos para los cuales supuestamente se asociaron. ¿Y quién puede exigir aquello? Bueno, se entendería que no deberíamos exigir, porque el fiscal debería cumplir su trabajo en base a los insumos que va recogiendo y que pienso que, insisto, el trama delictivo de Odebrecht es regional. Que me digan que no hay indicios suficientes o que estamos dependiendo de tal o cual cosa, me parece ya un punto insostenible. Y sí, cuidado, nos vayan a querer sorprender también primero, que solo se van a ir con asociación ilícita, y hasta he escuchado ciertas voces que hablan de una eventual prescripción, que ya ha pasado el tiempo, entonces no se podría avanzar. Le tienen como una carta adicional. O sea, por Dios, carta adicional que me parece hasta vergonzoso alegarla, porque es claro que aquí ha habido un abuso de fondos públicos, ha habido un cohecho, concusión, y ante todo un flagrante lavado de activos, del cual ni siquiera necesitan informe de Contraloría, ¿no? Yo no hice el Código Orgánico Integral Penal, pero solo basta con leer cuándo hay lavado de activos. Cuando una persona, y el código lo dice, directa o indirectamente se ha prestado para tratar de dar una apariencia legal a un dinero mal habido. Y toda esta trama de recibir coimas, de estar dando contratos, saltándose toda la reglamentación, pues me van a disculpar, ¿qué genera? Dinero ilícito. Y ese dinero, o sea, que lo recibe y luego lo empieza a invertir, es lavado de dinero. De ahí que esta trama no es una mera asociación ilícita. Este es el delito medio con el cual están arrancando, pero se entiende que el titular de la acción penal, y que fue uno de los mejores puntuados en el concurso, tiene la solvencia jurídica suficiente para saber cómo se conforman estos delitos económicos y hacia ahí debe ir. Y quisiera terminar esta parte con un punto. Sí preocupa lo que dice César, que al parecer es un fiscal como con miedo, como que se siente presionado, pero ¿para qué se meten esos cargos entonces? ¿Quién es titular de la acción penal y con rango de fiscal general? Lo menos que se puede esperar como ecuatorianos. Se entiende que cuando le ofreció esa jerarquía mayúscula el expresidente Correa, él sabía en las que se introducía, él sabía en las que se metía. Y no es un asunto de compromiso que lo está haciendo a regañadientes, él sabía perfectamente que tenía que cumplir con estos lineamientos que le impone la función. Lo que a mí me intriga es, señor doctor Héctor Yepes, bienvenido, muchísimas gracias por su contribución. Es la amigdalitis aguda del señor abogado del Estado, en primer lugar. Porque yo lo que quería preguntarles a ustedes es, ¿cuál es el actor jurídico, el actor personalizado en la vindicta pública o algo por el estilo, el que tiene que controlar estos malos manejos y procesos judiciales, el que tiene que excitar a que se formule un replanteo? Ellos con el fiscal pueden hacer lo que a bien tuvieren. Nos han demostrado un cinismo impresionantemente fuerte, contundente, no respetan a nadie, se burlan del resto de la sociedad y no hay una autoridad que le ponga orden a la situación. Tienen toda la institucionalidad a su favor y entonces
¿quién le puede sancionar o por lo menos llamar la atención al señor fiscal por estos malos procedimientos? Malos procedimientos, apenas me quedo en aquello. Para usted, ¿qué significan estas malas prácticas formuladas, repito, con un cinismo que le hace entender a la gente como que está haciendo lo mejor de lo mejor, representando a la voluntad ciudadana en términos de fiscalización, investigación y sanción de este tipo de delitos? Muy buenos días, si es tan amable. Buenos días, un saludo a todos quienes nos están sintonizando, Paulina, César, un gusto compartir este panel. Bueno, primero, como bien decía César, aquí tiene que haber una gran presión ciudadana para que el fiscal haga lo que tiene que hacer. Y segundo, no nos olvidemos que el fiscal es sujeto a control político por parte de la Asamblea Nacional. Y la primera reflexión que hicimos en el Pleno cuando el viernes pasado se autorizó enjuiciar a Jorge Glass por un delito sí que nos pareció menor, dijimos, bueno, pero cuidado, capaz era también un anzuelo para que Alianza País dé los votos. Yo no sé si hubiera habido una acusación inicial por peculado, por enriquecimiento ilícito, capaz políticamente se complicaba la cosa. Estamos ya en un proceso iniciado. Vale aclarar, porque he leído algunos editoriales que me parecen equivocados al respecto, que la Asamblea no tiene que volver a autorizar nada. La Constitución dice que los asambleístas autorizamos el inicio del proceso penal, enjuiciar a Glass. Nosotros no autorizamos qué cargo se le formula o no, como mañana tampoco autorizaríamos si se introduce tal o cual prueba. Una vez que inicie el proceso, es de potestad de la Fiscalía y del juez de la causa determinar si esos cargos deben ser ampliados a través de una reformulación. En esa línea, la pelota, por decirlo coloquialmente, la pelota está en la cancha del fiscal. Él es el único que tiene hoy la potestad de incluir, hay delitos clarísimos, bien lo decía Paulina, el tema del lavado de activos. Y en delaciones donde prácticamente se reconoce, y es muy fácil atar cabos, que Ricardo Rivera, nada menos que el tío del vicepresidente, era el cajero pues del vicepresidente y pedía plata por los contratos, cuando en la historia del Ecuador se ha descubierto que al tío del vicepresidente en funciones de la República le den 13 millones de dólares. Y 13 millones no para contratos con un alcalde en Sucumbí o en Morona, Santiago, pues digamos que dirían, chuta, capaz este se valía de su cargo para ir a intimidar a otras autoridades. No, para conseguir contratos en áreas bajo la esfera de autoridad del propio vicepresidente. Entonces yo no sé si Glass piensa que los ecuatorianos somos bobos, se equivoca, y cuidado el fiscal vaya a pensar lo mismo. Y la Asamblea tampoco está pintada. Nosotros vamos a ver, se ha iniciado un proceso. ¿Corre qué tipo de riesgos el fiscal haciéndose el sordomudo frente a estas cosas que ustedes le precisan? Sordomudo en el sentido de que nada comenta, nada hace caso y simplemente dicen, pues están disipando con sus ideas que no tienen contexto dentro del proceso. Yo recuerdo que él hablaba de comedia rosa, pero parecía que él quiere ser el autor de la comedia. Y aquí, como dice mi tocayo Héctor Lavoe, en Juanito Alimaña, todos lo comentan y nadie lo delata, más bien todos están delatando menos el propio fiscal, que es a quien le corresponde asumir ese rol. Si el fiscal no cumple con su función, puede ser sujeto a juicio político en la Asamblea Nacional. Y desde ya yo diría que cuenta con 63 votos, mucho menos se necesita para iniciar el juicio político, se necesitan un poco más de 40 firmas, y vamos a ver pues cómo se dan las cosas, pero aquí hay algo fundamental. A ver, en números, que decía ¿qué Paulina, futuro le espera a la Asamblea Nacional en números? Vamos a ver cómo terminan las mayorías. Yo tengo una lectura muy personal sobre lo que ocurrió el viernes, y es que Glass pidió que todos voten a favor del enjuiciamiento para no dejarse contar, porque yo creo que ya habían los votos para enjuiciarlo, para autorizar que se lo enjuicie. Claro, seguramente los
el correísmo duro en la asamblea, que no pasan de 30 asambleístas, y tal vez estoy exagerando, hubieran votado en contra y eso se habría reflejado a todo el país. Eso quiere decir que ya hay más o menos una mayoría de 100 asambleístas que no están dispuestos a aguantar cualquier cosa porque tengan una llamadita desde Bélgica o porque los tormenten en un chat de WhatsApp. Pero aquí hay algo fundamental que decía Paulina, no solo se trata, y claro, los seres humanos nos gusta ver que termine preso y es parte también de la justicia, pero lo más importante es recuperar la plata. Aquí lo esencial es la ruta del dinero. La ruta del dinero. Porque aquí parece que nos han tema que vamos a tratar endeudado, más adelante. pese a que hubo más plata que nunca, nos han endeudado solo para robarnos más. Dice Claro. Fernando Villavicencio que debe ser quien ha investigado con más prolijidad. O sea, los 58.000 millones de dólares para ir al grano. Parte de eso, buena parte de esa abultada deuda externa o deuda interna y externa, sumatoria global, 58.000, casi 59.000 millones de dólares, por lo menitos, para usar un diminutivo quiteñazo, por lo menitos se jalaron de ahí unos 40.000 dólares que merecieron millones. millones de dólares, 40.000 millones de dólares que seguramente están Dice- en bancos, porque usted habla de la ruta. ¿Cuántas rutas cree que solamente el binomio, un poco complicado, retiro mis palabras, que los que están en la cúpula del robo, ya, el que se sienta en la cúpula del robo, ya es problema de ellos, ¿no es cierto? Los que se sientan. En la cúpula del robo por lo menos se jalaron unos 30.000 o unos 40.000 millones, porque de lo contrario, usted haga una sumatoria de obra pública, solo contando con la deuda externa, y usted va a encontrar que todo está absolutamente financiado, pero en deuda. Igualmente, Claro, ¿dónde en quedó la deuda. plata Exactamente. que la que recaudó cogieron, de la que se petróleo y de impuestos, recaudó. fundamentalmente? Exactamente. Y dice Fernando Villavicencio que tal vez es quien más haya investigado este tema y ha resultado ser bastante certero en su información. Él dice que el monto de la corrupción durante el correísmo asciende a 60.000 millones de dólares. Yo no sé si esa cifra es cierta o no, pero si lo fuera, estamos hablando que es casi el mismo monto de toda la deuda pública. Claro. O sea, literalmente Claro. nos habríamos endeudado solo para que nos roben. O sea, Solo todo el para que nos producto roben. del robo está en bancos extranjeros, momento en Lo que hay que financieras, hacer, a lo enterrado. mejor, yo sé que esto es Sí. poco ortodoxo ¿Y sabe quién en materia sabe penal. esto? El que daría el envoltorio global, complementario, sería Capaya. Claro. Pero a Capaya, ojo, a Capaya, señores oyentes, parece que a través de Reinaldo Zambrano, su abogado defensor, ya lo han callado, lo han amenazado, lo amedrentan incluso, y como yo conozco un poco a Capaya de hace añísimos, cuando él comenzaba en el sector petrolero y en los recursos naturales, así denominaban los señores militares. Desde esa época conozco, tenía aquí una mesita antes de caer preso, aquí en el hotel, no, en el hotel ahí tenía una mesita donde iba a hacer los negocios. Públicamente, en el Marriott, exactamente. Parece que usted también le aceptó un café por esos lares. Descartando, dijeron los nombres de todos los Eso mismo pensé yo. El doctor Reinaldo Zambrano no quiere acercarse a este momento, no quiere opinar. Vuélvale a marcar. Doctor Zambrano, usted ya arregló a título de las garantías que usted estaba exigiendo con su defendido, y arregló qué tiene que decir Capaya o qué no tiene que decir Capaya para que él también salga bien librado. ¿Cómo no va a ser súper importante decirle esto a la gente? No somos tan bobos como nos ven, pues. La cara nomás tenemos, decimos en mi tierra otavaleña. Tenga la bondad, doctor. Continúe usted.
Solo para terminar la idea, ojalá se pudiera en el derecho penal, no sé si Paulina le encuentra alguna forma creativa, que la sanción a todos ellos es que paguen la deuda pública, pues prácticamente. Sí. Que crucemos cuentas, que ellos les paguen a los chinos, les paguen al Seguro Social y así salimos tablas aquí. Y por supuesto, para conocer la ruta del dinero, esto opera como la mafia, como en la película del Padrino, pues como uno sabe, salvando las distancias, quién mató a quién, dónde le entregaron la plata al de más allá, con información de adentro. Es muy difícil poder destapar al 100% esto sin delaciones, y por eso el rol de Capaya o de cualquier otro delator que haya estado involucrado en actos de corrupción, cuidado, alguno piensa que Capaya es un santito, es fundamental para poder descubrir la verdad completa y para lograr recuperar la plata que se han llevado mientras faltan cupos en las universidades, mientras faltan centros de rehabilitación para los consumidores de droga, mientras faltan medicinas en nuestros centros de salud o en provincia Guayas, faltan caminos vecinales, faltan obras para prevención de inundaciones. Allá tiene que ir la plata, no a la pillería. Patricia. Doña Patricia Yaniot entrevistó al señor vicepresidente de la República. Creo que buena parte de quienes nos escuchan en este momento vio esa entrevista. Él solicitó al bloque de Alianza País para que viabilice la investigación, ya que el tema no es político, sino esencialmente judicial. La mayoría del bloque, el bloque legislativo de Alianza País tiene mayoría en la Asamblea Nacional Legislativa. Muchos pensaron que Jorge Glass iba a esconder bajo esta suerte de candado constitucional para no ser investigado por la justicia, todo lo contrario. Apenas conocí esta decisión de la Fiscalía General de la Nación, que tiene vicios de ilegalidad, pero no me voy a coger de las formas, pedí públicamente al bloque de legisladores de Alianza País que vote y que viabilice la investigación, porque ahora el tema ya no es político, Patricia, ahora será judicial y tendrán que los acusadores presentar las pruebas en un periodo de 30 días, de acuerdo a un Estado de Derecho, no un Estado de opinión, porque ya en base al Estado de opinión yo fui juzgado. Ya no están discutiendo sobre la culpabilidad o la inocencia de Jorge Glass, están discutiendo cuántos años tienen que darme. Su opinión, señor abogado y asambleísta. Yo insisto, para mí esto fue una maniobra porque Glass ya tenía los números en contra en la asamblea. Muy probablemente ya habían 91 votos para autorizar el juicio. Y claro, él hábilmente se adelanta, pues si ya tengo 91, de los cuales estamos hablando que más de alrededor de 30, 29 exactamente, serían 28, serían de Alianza País, mejor me adelanto, voten todos para autorizar, para que no se vea la ruptura casa adentro. Pero cuidado, aquí no vamos tampoco a permitir que en la Fiscalía de manera mañosa digan, ah no, ya lo acusamos y ya lo absolvimos, bueno, se acabó, colorín colorado, aquí no pasó nada. Vamos a estar muy pendientes y cuidado, el fiscal Vaca piensa que estamos pintados, estamos observando, hay que también respetar la institucionalidad, que se actúe de acuerdo al debido proceso, pero estamos muy pendientes de lo que ocurre en la Fiscalía y tomaremos acciones políticas de ser necesario. De alguna manera usted inserta una amenaza al fiscal. Tendrá cuidado, le dice, no crea que las cosas están así tan fáciles como usted los ha guionado. No. Para eso estamos nosotros supervigilando esta... Y haciendo nuestro trabajo. Exactamente, pues. fiscalizar. No amenaza porque lo único que queremos es que él haga su trabajo y nosotros haremos el nuestro, que es fiscalizar que así se cumple. ¿No dirá que le están amenazando? No, de ninguna manera. Bueno, si él lo interpreta así, que lo interprete como quiera. Ya, Jorge Glass está permanentemente, doctor Montúfar, señalando de que él tiene, que no hay pruebas suficientes. A donde va dice, no hay pruebas, que me demuestren las evidencias y todo lo demás. Por ejemplo, con Patricia dijo esto mismo en los siguientes términos. No hay una sola prueba en mi contra. Se han pasado 2 años auditándome. Soy el ciudadano más fiscalizado de toda la historia del Ecuador. No han encontrado un centavo mal habido en el patrimonio de Jorge Glass.
Tengo 2 auditorías patrimoniales. Y déjeme adelantarle algo, querida Patricia. No va a haber, porque Jorge Glass ni roba ni deja robar. Yo he peleado contra la corrupción toda mi vida. Ahora, de esta politiquería de los opositores que se permiten señalarme con el dedo, tienen 30 días para presentar pruebas en mi contra. Se ha roto la presunción de inocencia. Le repito, Patricia, lo que he enfrentado yo, mi familia, mis hijos, mi esposa, cada lágrima que ha derramado mi madre, tendrán que responder después. En este momento me corresponde a mí, por mi país. Yo no me escudo bajo candados constitucionales. Yo no huyo, Patricia. Yo estoy aquí en el Ecuador. Me tiene sin cuidado la medida cautelar porque yo no voy a salir del Ecuador. Yo voy a demostrar mi inocencia dentro del Estado de Derecho de acuerdo a las leyes ecuatorianas. Le ruego, Patricia, que usted como periodista se tome la molestia de leer la providencia de la fiscal Salazar y verá de lo que le estoy hablando. No hay una sola prueba real en mi contra y no va a haber. Todos son especulaciones, acusaciones y presión mediática, porque Glass tiene que ser culpable. Si no le encuentran un centavo, no importa, tiene que ser culpable. ¿Por qué? Porque es parte de la Revolución Ciudadana. Me están montando todo esto para afectar un proceso político que no han logrado detener en estos 10 años. ¿Cómo le parece, doctor Montúfar? Muy concreto respecto a la respuesta que yo creo que surge de las palabras que dice el vicepresidente, el señor procesado Jorge Glass. Entonces, que el fiscal firme el acuerdo de cooperación eficaz con Capaya, con Carlos Pareja Yanusele, inmediatamente. Hay un mes para la instrucción fiscal. Capaya conoce muchísimo, ha sido parte del equipo en el sector petrolero muy cercano al vicepresidente y al gobierno de la Revolución Ciudadana. Y si Reinaldo ya ha hecho otro negocio, y si no de tienen compromiso, nada, si no tienen nada que esconder, si no va a haber ninguna prueba, acaba de decir Jorge Glass, no va a haber ninguna prueba. Bueno, entonces lo que queremos es que para este periodo de instrucción fiscal esté listo lo más pronto posible ese acuerdo de cooperación entre la Fiscalía y Carlos Pareja Yanusele para que él diga lo que tenga que decir. Punto. Nada más. Ya. Muy concreto, pero muy concreto. Para que entonces ahí podamos decir todos si no ha habido ninguna prueba. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Paulina decía algo que es muy importante y yo creo que eso es lo central. Asociación ilícita, sí, un delito no tan menor como suelen decir. Pero esta asociación ilícita se da en el contexto de otros delitos, o como dice el artículo 20 del Código Integral Penal, y le pido a Paulina que me corrija si es que cometo alguna imprecisión. Este artículo habla de concurso real de infracciones. Y es evidente, de la información, de los elementos de convicción, de la evidencia que existe en la Fiscalía, que hubo asociación ilícita no para ir a hacer una obra de beneficencia. No es que se reunieron para festejar a un equipo de fútbol. Se reunieron para recibir sobornos. Hay asociación para recibir sobornos. Hay asociación para afectar gravemente al Estado ecuatoriano, porque solamente si uno calcula lo que el Estado ecuatoriano ha perdido con estos contratos de reajuste de precios con Odebrecht, estamos hablando de cientos de millones de dólares. Hubo asociación ilícita para ejercer tráfico de influencias. Hubo asociación ilícita para el lavado de activos. Entonces hay un delito que es asociación ilícita en concurso con otros delitos. Por eso es que lo que dijo Paulina hace un momento es central. El fiscal tiene que reformular los cargos. Eso es fundamental. Porque no hubo asociación ilícita para hacer ninguna obra de beneficencia. Si hubiera sido así, no sería ilícita. Eso es fundamental. En segundo lugar, aquí hay un tema que a mí realmente me llama la atención. Yo soy parte de la audiencia, yo no soy abogado. Pero si yo fuera abogado de alguien que siento que al que le están violando es lo que Paulina dijo hace un momento, el derecho a la igualdad ante la ley frente a los demás. Yo protesto, pues. Yo alzo mi voz. ¿Cómo puede ser posible? A ver, pensemos lo siguiente. Ayer fueron procesados un conjunto de personas, pero por asociación ilícita. Pero uno puede pensar que el señor Ricky Dávalos tuvo la misma participación que el señor Jorge Glass. Uno puede pensar que el señor Ramiro Carrillo, que fue también ayer vinculado, tuvo la misma participación que el señor Jorge Glass. Cuando hay asociación ilícita, en esta asociación ilícita, más bien dicho, hay alguien que tuvo el dominio de la situación.
Hay alguien que estaba en una situación jerárquica por el cargo que ocupaba, por la situación, por la posición que tiene, que estaba por sobre el resto. Es decir, es inconcebible que esto haya sido, que el señor Jorge Glass haya sido uno más dentro de una asociación ilícita. Sin duda, él era el más importante, el que tenía el dominio, el que tenía el control político administrativo de toda la situación. Y resulta que al que tiene el dominio, al más importante, al que posiblemente era el nexo entre todos los demás, sin el cual no hubiera sido posible esta asociación ilícita, le dictan una medida cautelar inferior. Es inconcebible, porque sin duda, Gonzalo, este delito se produjo porque había una persona que ocupaba una posición de tal importancia, de tal preeminencia, con tal jerarquía, con tal capacidad de decisión, llamado Jorge Glass de Espinel, que hizo posible esto. Entonces, la teoría que ayer salió en esto, o sea, que se evidenció, que se intentó fundamentar ayer, es que el señor Glass ha sido uno más en este proceso, pero quizá menos importante. Pero esto es inverosímil. O que nos demuestren entonces que el señor o todos los demás, no quiero repetir los nombres de las personas que están aquí o que fueron ayer vinculados, o que el tío del vicepresidente fue el que dirigió toda esta operación. Y eso es absolutamente inverosímil. Permítame, estábamos, Paulina, en el tema de la entrevista de Patricia Yaniot de la cadena CNN. Y hubo un espacio donde Jorge Glass prácticamente justificaba a su tío, el señor Rivera. Dijo que su tío actuó, no justificaba, más bien lo culpaba, lo reprochaba, sería la palabra, a su tío, manifestando de que él actuó a sus espaldas. Y entonces la Patricia no se tragó el cuento y ahí se produjo el siguiente pasaje en la tertulia abierta hacia todo el planeta a través de la cadena CNN en español. ¿Cómo se justifica que su tío, el señor Ricardo Rivera, esté negociando traspasos de cuentas bancarias, financiación de campañas políticas, pidiendo plata? No lo justifico de ninguna, no lo justifico de ninguna manera. Soy el primero, Patricia, soy el primero en pedir justicia. Que negocia con este señor. ¿Por qué su tío aparece que además hace un tiempo fue socio suyo? Primero, Patricia, soy el primero en pedir que se investigue. Tan pronto se conoció esto. Usted no tiene ni idea. No se le ha ocurrido preguntar a usted en su familia, ¿qué hace este señalando sobornos o traspaso de cuentas con el... Oiga, pero perdóneme, Patricia, usted está tratando de insinuar que yo conocía de un esquema de corrupción y lo rechazo totalmente. No, lo que le estoy tratando de insinuar... Si es que algo se ha hecho a mis espaldas, es por qué después de este escándalo no le pregunta a su tío o a su familia o a alguien por qué él está negociando con el representante de Odebrecht. Primero porque estoy indignado y segundo porque yo quiero que actúe la justicia. Aquí no caben explicaciones familiares, Patricia. Aquí cabe la aplicación de la justicia en estricto derecho. Y yo exijo el rigor de la ley en todos los casos y he pedido que se investigue a todos y a todo. Yo no conozco mayor información de la que se conoce en los medios de comunicación. Yo no he conversado con él y no lo voy a hacer. Que lo haga el fiscal, que investigue con toda rigurosidad y además le hago notar que él está detenido. Aquí en el Ecuador no hay impunidad. Lo que yo sí rechazo es que usted trate de insinuar que yo he conocido algo acerca de esto porque no ha sido así. Yo soy inocente de todo esto y si alguien se ha tomado mi nombre en beneficio propio, que se aplique la justicia. Aquí no cabe miramientos y explicaciones familiares, Patricia. Esto es un tema de Estado de Derecho y de transparencia. Y yo no voy a permitir que nadie lucre en beneficio. Si es su tío el que está negociando supuestamente un soborno, que yo como periodista y usted que trabajó en medios de comunicación, le pregunte a usted si tuvo algún contacto con su tío para preguntarle por qué estaba ahí negociando. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche. No lo he tenido, Patricia, y yo pido que se investigue. Perdió la cabeza, Paulina, doctora. A ver, de un audio, igualmente de la entrevista de ayer, el hoy procesado, el vicepresidente Glass, dice que el tema ya no es político, sino jurídico,
Bueno, me permito decirle que siempre fue jurídico, porque hay una transgresión de normas, una transgresión de elementales deberes de control y de cuidado de cómo se usaba el dinero público por el cargo que lo ostentaba, pues que al fin de cuentas escuchemos esta parte de nuevo en beneficio del público. La mayoría del bloque, el bloque legislativo de Alianza País tiene mayoría en la Asamblea Nacional Legislativa. Muchos pensaron que Jorge Glass iba a esconder bajo esta suerte de candado constitucional para no ser investigado por la justicia, todo lo contrario. Apenas conocí esta decisión de la Fiscalía General de la Nación, que tiene vicios de ilegalidad, pero no me voy a coger de las formas, pedí públicamente al bloque de legisladores de Alianza País que vote y que viabilice la investigación, porque ahora el tema ya no es político, Patricia, ahora será judicial y tendrán que los acusadores presentar las pruebas en un periodo de 30 días, de acuerdo a un Estado de Derecho, no un Estado de opinión, porque ya en base al Estado de opinión yo ya fui juzgado. Ya no están discutiendo sobre la culpabilidad o la inocencia de Jorge Glass, están discutiendo cuántos años tienen que darme. La solvencia de Patricia Yaniot es muy conocida en todo el planeta, periodísticamente hablando, y por su inteligencia, su capacidad y su experiencia como comunicadora. Ella no se traga el cuento. ¿Qué piensa que sacaría como conclusión la señora Yaniot de esta conversación con nuestro maestro? Me vayan a reprochar, pero es nuestro vicepresidente de la República. Bueno, que ante todo, yo le digo, ya no es político, sino judicial el tema, insisto, no tienen que estar divorciados los ámbitos jurídico, político y judicial, porque se entiende, como el vicepresidente mismo le ha dicho, al menos en teoría vivimos en un Estado de Derecho. Sí me llama la atención que el vicepresidente, y sí sería bueno que tenga una mejor asesoría técnico-jurídica, diga que ahora hay 30 días para que los acusadores presenten prueba. Señor vicepresidente, el órgano acusador es la Fiscalía. Es el órgano que va a tener que introducir en esta parte mayores elementos de convicción. O sea, ¿él no sabe el papel indicios que está cumpliendo? Sí, o sea, habla de los acusadores porque él entiende, una vez más, repitiendo pero él el mismo debería esquema, ser el principal que la acusador. culpa es de los medios, que la culpa es de la oposición, Es fiscal, pues. que la culpa es esa gana de irse en contra del proyecto revolucionario, pero no, o sea, ya pongámonos serios, estamos dentro de un proceso penal. ¿Cuál es el órgano acusador? Fiscalía. Y en estos 30 días, no es que le tiene que condicionar a que ahora sí presénteme las pruebas. Recién estamos en instrucción fiscal. En instrucción fiscal recogemos más indicios y elementos de convicción. Señor vicepresidente, le invito a leer el Código Orgánico Integral Penal. Pruebas de cargo y de descargo se actuarán y por parte de Fiscalía y de su lado habrán pruebas de descargo en la audiencia de juzgamiento. De ahí que una vez más nos enfrentamos a un procesado que ahora él quiere calificar la validez de prueba sin ser juez. Y segundo, él quiere imponernos los días que se tiene para disque probar. Hay que leer un poquito, saber cómo está dividido el proceso penal y adicionalmente, si ya tiene la calidad de procesado, hable ante los jueces, ante las autoridades a través de su abogado, porque lamentablemente esas comparecencias no hacen más que pretender defenderse a través de una victimización que no cabe ni en el proceso iniciado en el Ecuador, ni todo lo que está ocurriendo en la región respecto a Odebrecht. Un punto que sí quisiera, para que no quede suelto, se han hablado de miles de millones de dólares, de los cuales al parecer ha habido abusos, pero sí me permito decirles, estos delitos en nuestra norma penal no tienen cuantía. De ahí que así se hayan abusado de dineros públicos, o sea, $1 o miles de millones, sigue siendo gravísima la conducta, porque al fin de cuentas estamos ante funcionarios que se dedicaron a abusar del dinero público cuando su deber y obligación era velar por su buen uso. Y también, vean, nosotros ahora estamos asistiendo en esta victimización defensa de un procesado, quien
semanas atrás o meses atrás había dicho que sí, que cuando Odebrecht vino los quiso sacar a patadas. Bueno, pues parece que se le cae el numeral 1 del artículo 422 de nuestra norma penal que dice: hay deber de denuncia, están obligados a denunciarlo por mandato de la ley, denunciar delitos, numeral 1, el servidor público, que en el ejercicio de sus funciones, entiendas, estaba liderando el área de los sectores estratégicos, conocía de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. En ese entonces, cuando dice que sacó a patadas, ¿por qué no denunció? Cuando no es que tenía que denunciar por hacernos un favor, sino porque era su deber. Y hoy por hoy, frente a las preguntas que hace la periodista Patricia al procesado Glass, él dice que, pues, obviamente aquí le deberán probar, pero sí quiero volver a insistir. La prueba se actuará ante los tribunales y yo sí creo que empecemos a tomar un poquito más en serio el proceso penal que está en curso. Y no se olvide que se delinque por acciones, pero también por omisiones. Dejar de hacer lo que tiene el deber jurídico de actuar es delito también. Lamentablemente aquí nos quieren meter la idea de que prácticamente solo será responsable si le encuentran filmado o recibiendo, exhibiendo un cheque y prácticamente expidiendo una factura. Pero por favor, este tipo de tramas delictivas, y si no tienen muy claro, bueno, que pregunten al resto de países cómo están tratando de investigar esto de la trama de Odebrecht, pero yo sí creo que el mero hecho de que se quiera decir que todo esto que ya está en el ámbito judicial no es más que una persecución política en contra de un proyecto, ya me parece el colmo del cinismo, ¿no? Ya me parece un poquito de descaro y una falta de respeto garrafal a todos los ecuatorianos. Asambleísta Yepes, ¿qué está calculado en la mente, en las mentes más bien, del fiscal de Bruselas, de la cúpula partidaria, del mismísimo vicepresidente de la República, de sus juzgadores, inclusive de sus defensores? ¿Qué tipo de pena está calculado a través de estos insumos que está contemplando, digamos, el proceso y en el cual hay definitivamente un acuerdo con un valor, con una acción igualmente importantísima, el comprar el silencio en base a amenazas de Capaya? Él me está escuchando, yo sé que él me está escuchando. Carlos Pareja, ¿usted ya no va a hablar? ¿Su abogado ha logrado un entendimiento de otra naturaleza? A ver, usted es el fiscalizador, el que nos representa la vindicta pública, más que nuestro fiscal en este caso, porque dudamos de la conducta del fiscal. El que diga que no duda de la conducta del fiscal es un falsario, pues es un gran mentiroso, o es un apegado, digamos, al arribismo del poder político y económico, del cual también es beneficiario. Y hay hombres y mujeres, y qué pena por las mujeres, pero también tenemos mujeres de la talla de una Paulina, y de otras distinguidas damas del derecho, que defienden a capa y espada la verdad. Tenga la bondad, asambleísta, esta es una pregunta que me parece indispensable de formularla para que entienda y comprenda la gente lo que está escuchando y escuchando. Alguien dijo aquí, si no hay coraje social, nuevamente se nos van a burlar, y feamente. No sé qué opine usted. Y eso es verdad. Yo no puedo adivinar lo que pasa por las cabezas de ciertos personajes, pero sin duda aquí hay un juego muy intenso de presiones políticas. Y yo quisiera, antes de eso, complementar dos cosas de lo que decía Paulina sobre las declaraciones de Glass en CNN. Él dice que esto es un ataque a la Revolución Ciudadana. Pero ojo, hay gente de Alianza País también que está declarando o mostrando una actitud a favor de la investigación. Así que no es esto la oposición contra Alianza País. Eso es falso, pues.
si dentro incluso de Alianza País hay gente que dice, bueno, que se investigue. Y hay asambleístas que antes de que Glass diga que le autoricen el juicio, ya lo habían dicho, que ellos iban a votar en ese sentido, en primer lugar. En segundo lugar, lo del tío. Es algo increíble, porque Odebrecht, que sus ejecutivos son pillos, pero no son idiotas, han tratado en varios países de la región con los presidentes. Han aportado a campañas presidenciales. En Perú hay expresidentes presos. En Panamá el señalado es Martinelli. En Colombia dicen que le aportaron a la campaña de Santos. Y aquí en Ecuador nos quieren hacer creer que el contacto es el tío del vicepresidente que se veían cada 3 Navidades. Como que aquí todos somos idiotas, pues. Y ese funcionario logró armar misteriosamente, sin el conocimiento de su tío, una red impresionante de corrupción que, como bien decía César, ¿quién es el que está arriba, pues, en todo esto? Es como que mañana estén, por poner un ejemplo sencillo, mañana estemos juzgando por asociación ilícita en Colombia a la pandilla de Pablo Escobar, y resulta que empecemos a decir que los matones que iban en las motos, ellos son la cabeza del delito. Pablo Escobar, bueno, él estaba ahí, conversaba por ahí, algo permitió que sea, es algo absurdo. Eso por un lado. En cuanto ya al tema político, aquí hay 2 teorías. Una es, quienes dicen hay un tongo, y ambas teorías tienen bastantes elementos de persuasión. Totalmente. Hay un tongo porque se está juzgando al vicepresidente por un delito menor en una fiscalía dirigida por quien era asesor personal de Correa, que defiende a capa y espada al vicepresidente, y por tanto esto puede terminar, yo no digo en una sentencia leve, porque aunque hay una sentencia incluso sin pena, eso significa que hay una sentencia mañana ejecutoria en contra del vicepresidente de la República y se acabó, puede ser por lo que fuere. Pero pueden tratar de absolverlo también. Esa es una teoría. La otra, yo digo, si alguien quiere realmente terminar sancionando a Glass, lo que se ha hecho hasta ahora es el camino más inteligente. Haber puesto un delito, entre comillas, menor nuevamente, para que con eso se consigan los votos de la Asamblea, ponerlo ya en la cancha de una instrucción fiscal, ahora vamos a ver qué pasa. Si es lo uno o es lo otro, lo vamos a saber en los próximos 30 días. Sí. Pero evidentemente para que ocurra lo que tiene que ocurrir, que es que se sancione y lleguemos al meollo del asunto, con delitos no de instrumento, que es la asociación ilícita, sino el de fondo, pues. ¿Para qué se asociaron? Peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito. Eso tendrá que determinarse. Para eso tiene que haber presión social, ciudadana, no de perseguir a alguien, de que se sepa la verdad, de que se sancione a quien se tenga que sancionar, de que se recupere la plata de la corrupción que tanta falta hace en las universidades, por ejemplo en la estatal de Guayaquil. Lenín Moreno debería ser el primer interesado. Si él recupera una parte nomás de lo que se han robado, con eso ya financia su programa Casa para Todos, ya resuelto el problema económico. Ese tiene que ser el objetivo. ¿Él está quedado en ese propósito? Me refiero al presidente Moreno. Bueno, ¿está quedado, está cauto o está preparando, digamos, una coyuntura adecuada? Yo pienso que el presidente está haciendo lo que debe hacer. Mal haríamos también nosotros en exigirle al presidente Moreno que asuma el rol de fiscal o empiece él a presionar, porque entonces estamos cayendo en lo que hemos criticado. El presidente es el presidente. A quien le corresponde esto es al fiscal y a los jueces, y hacia allá hay que apuntar. Ser fiscal general de la República, ¿cuál es la responsabilidad que conlleva ese inmenso cargo? Para mí es un inmenso cargo. Desde que comenzamos a reportear desde las fiscalías, pensábamos que ese personaje era definitorio de muchos escenarios de justicia y que nos representaba. Era la vindicta pública, pues no. Pero vea, han pasado los tiempos y pasan a ser los guionistas. No me refiero a usted, doctor Vaca, por si acaso.
pasan a ser los que les quede bien lo que yo voy a decir, pues ya no es mi culpa, ¿no es cierto? Pasan a ser los guionistas, los que construyen el guión, el libreto, digamos, de todas las cosas, cómo deben ocurrir. Y esto no se va a tragar como cuento fácil la colectividad ecuatoriana. Pienso yo que vale la pena que un Enrique Herrería Bonet, por ejemplo, nos diga qué significa ser fiscal general de la República, doctor. Voy a Guayaquil, me permite, por favor. Gracias, Gonzalo. Un saludo a los contertulios que hay. No conozco con quién estoy. Creo que escuché la Estamos este instante con la respetable dama Paulina Araujo. Estamos con el ex parlamentario doctor Montúfar, César Montúfar. Estamos con el asambleísta Héctor Yepes y este momento se incorpora también para hablar de la ruta del dinero el colega periodista, editor general de la revista Criterios, el señor periodista Jean Cano. Así es que le saludan todos a usted por el respeto que le debemos, señor doctor Herrería. Muchas gracias, Gonzalo, y un saludo también para todos los que están, para César, para el asambleísta Yepes, para Paulina Araujo, y permítame, voy a hablar de derecho penal en presencia de una distinguida jurista y penalista de altísimo nivel. Yo creo que la función que tiene, y de Jean Cano, por favor, también, la función que tiene la Fiscalía es medular para poder sancionar los crímenes. Según el Código Orgánico Integral Penal, el fiscal es el que acusa, y si él acusa, hay que proseguir la acción penal, y si no acusa también se produce la abstención y en consecuencia quedan en la impunidad crímenes, o en su defecto se permite el sobreseimiento de los presuntos responsables. Pero quiero referirme a algo que es muy importante y que Paulina me puede corregir. Yo creo en primer lugar que la fiscal Diana Salazar, a pesar de, me imagino, del entorno poco grato en que ella desempeña sus actividades, ha hecho bien en formular esta presunta participación de Jorge Glass en este marco de esta asociación ilícita, porque ese es un tipo penal marco en el cual se pueden desprender otros, en los cuales, a mi juicio, uno de los más importantes que todavía no ha sido debidamente investigado, es el lavado de activos. En todos los delitos que se han hecho públicos, que han participado todos estos altos funcionarios de gobierno y también particulares, hay dos componentes fundamentales de lavado de activos. En primer lugar, la conformación de personas jurídicas ficticias. Y en segundo lugar, que por esas personas jurídicas ficticias ha habido el tránsito de dinero producto de actos ilícitos. En consecuencia, está configurado el delito de lavado de activos y en su pena mayor, que es de 13 años, involucra a servidores públicos, que es el caso de Carlos Pareja Yanuceli. Y a mí particularmente me ha defraudado porque en esos famosos Capaya Leaks y en sus declaraciones públicas había manifestado su arrepentimiento por los delitos cometidos y su deseo de venir al país para denunciar a todos los partícipes de estos casos de corrupción, y habló de las altísimas esferas. Y hasta el momento lo vemos que continúa en una negociación de cooperación eficaz sobre la cual yo hago mis reservas respecto de su validez, pero que lo que está haciendo es negociando a quién inculpa o a quién no inculpa. En el caso del ingeniero Jorge Glass, el Código Orgánico Integral Penal tiene las modalidades de las infracciones, las modalidades de los que participan en las infracciones. Y entre las modalidades está no solamente la autoría directa, que es aquel que realiza el acto por sí solo, sin necesidad de otra persona, pero está la autoría mediata. La autoría mediata es la que corresponde al ingeniero Jorge Glass. Él, a través de ese decreto ejecutivo que presentó el presidente Rafael Correa, en el cual le entregaba la responsabilidad de control y supervisión de todo lo que ocurría en las áreas estratégicas, al no haber supervisado debidamente, bien sea delito por omisión o por haber inducido a la
firma, la suscripción de todos esos contratos, bien sean los principales, los accesorios, todos los contratos que dieron lugar a este robo masivo que ocurrió en el Estado, es el responsable como autor mediato en una estructura de poder. Eso lo sabe perfectamente la doctora Paulina Araujo, porque yo, en una estructura de poder. ¿Y qué valor tiene aquello a la altura de este proceso tal como va, doctor? Esto va a derivar en eso. ¿Por qué razón? Porque son delitos autónomos. Allá. No tiene. ¿Qué es un delito autónomo? Perdone, que pueden ir en solitario, digamos. Que van por separado, se investigan por separado. En consecuencia, nosotros podemos hacer, si es que hubiera una fiscalía eficiente, decidida a cumplir con sus obligaciones, el procesamiento debería ser por lavado de activos, el procesamiento debería ser por peculado, que hay que pedir, por supuesto, el informe previo de la Contraloría para el peculado, para el enriquecimiento ilícito. Hay también la posibilidad de perseguir el cohecho, concusión. Todos los delitos contra la administración pública se pueden perseguir y sumadas las penas pueden obtener una sanción de hasta 40 años. Pero lo importante para el delito de lavado de activos, que es vital, es que ese es un delito que está sujeto a protocolos internacionales. Hay la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en las cuales el delito de lavado de activos permite que el país que imponga una sanción puede exigir al otro Estado parte donde se ha refugiado, incluso siendo hasta también nacional de ese país, donde se ha refugiado el infractor, pueda homologar el delito que se ha cometido en el país perjudicado con la legislación de ese país. Puede producir incluso hasta la extradición de su nacional hacia el país perjudicado, o puede seguirle la acción y condenarlo en el propio país. Y lo importante, se le puede confiscar todos los bienes producto de los actos ilícitos cometidos en el Ecuador y devolverlos al Ecuador, repatriarlos al Ecuador. Porque ahí se dice de que unos y otros, el uno tiene nacionalidad también italiana, el otro tiene nacionalidad alemana. Bueno, no importa, porque a través de esta Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, hay la Convención de Palermo contra el crimen organizado. Aquí lo que hemos estado viendo, Gonzalo, durante el correato, es de que hay una estructura de poder política al amparo de la cual se han enriquecido y han perjudicado a los ecuatorianos, que perfectamente se lo puede homologar con una estructura de poder delictivo fuera del Estado. Pero ambas cosas son iguales, porque el perjuicio para las sociedades son... O sea, el señor fiscal tiene cualquier cantidad de herramientas para vencer, obviamente con pruebas, con evidencias contundentes, vencer los argumentos disimulatorios y hasta mentirosos que puede estar usando en su defensa, que tenemos todos legítimo derecho a defendernos aunque sea mintiendo, inventando cosas, escenarios, disimulando pecados, digamos. Para que me entienda el público, yo hablo así. Lo que yo quería rogarle a ustedes, ¿qué cree el doctor Vaca que está haciendo con este encargo de la institucionalidad más importante del país en su condición de fiscal? Tal vez no cree usted que está confundiendo el rol que él ocupa. Yo no creo que el fiscal Vaca nos garantice a los ecuatorianos que haya sanciones severas para todos los implicados en actos de corrupción. Que no... ¿Habrá un día por lo menos de prisión para el que salga desfavorecido naturalmente con la indagación del señor fiscal general? No, de ninguna manera, Gonzalo. ¿No va a haber presos? No confío en el fiscal general. Creo que dilata innecesariamente las decisiones. Creo que es un poco más prudente y mesurado que el famoso fiscal Galo Chiriboga, a quien también habría que abrirle investigaciones para que sea debidamente procesado por todas las infracciones que cometió en el ejercicio de su cargo. Pero independientemente de aquello, más allá
de los tenues pasos que está dando el fiscal Vaca, creo que se torna imprescindible que el presidente de la República convoque a una consulta nacional para que se vaya a su casa el fiscal Vaca, los magistrados de la Corte Nacional, las autoridades de control, porque mire usted la gravedad de la situación. Si se apuran en exculparle al señor vicepresidente porque se merece o porque no se merece, pero se anticipan en exculparle, hasta que haya la consulta puede ocurrir aquello. Y entonces, ¿qué sacamos con la consulta? Diríamos, especialmente si el presidente Moreno la demora mucho más. Todavía no se procesan a todos los que deben ser procesados en los casos de peculado y de... Algo les puede fallar, ¿no? En alguno de esos testimonios. Puede fallar, pero recuerdo, Gonzalo, que los delitos de peculado, de enriquecimiento ilícito, son imprescriptibles, se los puede procesar en cualquier momento con nuevas autoridades, cuando no solamente tengamos la seguridad de que se va a escrutar debidamente por parte de Fiscalía todos los indicios de responsabilidad, sino que tengamos jueces absolutamente independientes y severos. Mire usted lo que está haciendo Gustavo Yal, que es gravísimo. Está convocando a un concurso en donde él va a llevar a cabo una sustitución de 7 jueces y de 2 adicionales que entran a la jubilación, con lo cual de 21 está a punto de tener mayoría. Es decir, no solamente que tenemos el legado de los 10 años del Correato, sino que Gustavo Yal pretende todavía prolongar más estos jueces que están vinculados a Alianza País. En consecuencia, la única salida que tenemos los ecuatorianos, no solamente para sancionar, sino para extirpar la corrupción del Correato, es esa consulta popular para que vayan a los cargos de control y a los juzgados personas de no solamente credenciales académicas de alto nivel, sino de conocida probidad. Mis respetos, doctor Enrique. Muchas gracias. Yo quiero hacerles escuchar finalmente a mis invitados. Nos falta un tema, la ruta del dinero, que nos va a explicar el señor compañero periodista Jean Paul. Tenga la gentileza, no obstante, estimado amigo oyente, de escuchar este Capaya Leaks, que lo conservamos naturalmente en nuestro archivo de audios. Y creo que la generalidad de los medios audiovisuales lo deben poseer en sus alacenas de contenidos. Pero tenga la bondad, con esto, ¿qué puede estar dudando el público? Dudando o acercándonos a una verdad que quería describir Capaya en el momento en que desde Miami nos mandaba sus primeras flores y sus primeras circunstancias a las que él había arribado. Y luego de escuchar esto, van a ver lo que contesta el señor vicepresidente de la República. Hemos fusionado ambas circunstancias. Así es que, doctor Reinaldo Zambrano, en su condición de abogado defensor de Carlos Pareja Yanuseli, ¿qué va a hacer cuando le exhiban esto? Por favor. Me acaba de contactar un amigo común con Jorge Glass a decirme que si me quedo callado, él me va a ayudar. Qué tierno, Jorge Glass. Qué dulces las palabras. Jorge Glass, ayúdate a ti mismo, porque de la cárcel no te salva nadie. Yo estoy contento de que esté aquí y que diga todo lo que tiene que decir con pruebas. No me van a salir con una cosa esta. Encontramos corrupción, lo denunciamos. Inclusive con el costo político que se nos viene encima, pero hay que hacerlo correcto. Los que denunciamos a Capaya fuimos nosotros, fui yo. Hasta ahí. Nos deja pensando. ¿Quieren otra vez? Esa parte de Capaya, si es tan amable. Me acaba de contactar un amigo común con Jorge Glass a decirme que si me quedo callado, él me va a ayudar. Qué tierno, Jorge Glass. Qué dulces las palabras. Jorge Glass, ayúdate a ti mismo, porque de la cárcel no te salva nadie. Yo estoy contento de que esté aquí y que diga todo lo que tiene que decir con pruebas. No me van a salir con una cosa esta. Encontramos corrupción, lo denunciamos.
inclusive con el costo político que se nos viene encima, pero hay que hacerlo correcto. Los que denunciamos a Capaya fuimos nosotros, fui yo. ¿A dónde ha ido todo el dinero que se han robado? ¿Cuál fue esa ruta? Tuvieron diferentes convergencias. Coincidieron y se alentaron todos los rateros del erario nacional y de la plata, el dinero de los pobres, de los ciudadanos que no tienen la culpa de este desbarajuste nada ético, absolutamente antiético, robarle a la gente, robarle la plata al público. Las sumatorias de todos los ejercicios que su imaginación formule, realice, estimado ciudadano, a usted me dirijo, 60.000 millones de dólares de deuda pública. Justo lo que se supone se sustrajeron a través de sobreprecios, de enredados negocios a nombre del Estado, de lo que demuestran ahora las obras edificadas y que no funcionan, de los materiales e insumos que denuncia el ministro de Hidrocarburos solo en un área que no han sido utilizados y cuyo comportamiento de esas infraestructuras no han dado ningún resultado que beneficie al país. Estamos todos con coraje. Lamentablemente no pasamos de eso. Yo quiero saludar a Jan Cano, periodista de investigación, y ponerle delante del público para que nos diga qué ha logrado indagar, o por lo menos con sentido común, qué podemos saber los periodistas en una tertulia o en un aporte colectivo, qué podríamos señalar como indicios de a dónde fue a parar tanto dinero sustraído en contra de los intereses del país, del Estado y de su pueblo. Este es el encargo complicado que le formulo a usted, Jan. Bienvenido, muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, César, la doctora. La doctora siempre ha sido mi candidata para fiscal general de la Nación. Es una excelente penalista. Lo he dicho en privado y en público. Y sería una de las personas justas que necesita el país para poder salir de este estancamiento. Mire, o sea, escuchar esas declaraciones de Carlos Pareja y de Jorge Glass, pues es el circo de los cínicos al que asistimos todos los ecuatorianos todos los días desde hace algunos meses, ¿no? Y claro, la Fiscalía no ha avanzado precisamente en ver dónde está el dinero. No ha analizado otros familiares del señor Glass, no ha analizado cuentas todavía, no ha sacado nada acerca de eso. Pero todo esto también tiene un nacimiento político, creo yo. ¿Por qué, verá? Alianza País ha impedido en 2 ocasiones que se trate la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio precisamente es la que congela los bienes, cuentas de las personas relacionadas con casos de corrupción. Entonces, en 2 ocasiones ha parado Alianza País esto, y con argumentos obviamente legales, bastante aparentemente legales, pero todos son mitos. Todos son mitos porque otros países como Colombia, como El Salvador, como Guatemala, tienen estas leyes y la lucha contra la corrupción actúa de una mejor forma. Ese es un punto. Primero, que no han querido aprobar una ley de extinción de dominio. El siguiente es algo muy preocupante porque mientras los correístas nos tenían mareados con el tema de los paraísos fiscales y que iban a prohibir que la gente pues que esté en función pública abra
empresas, crea empresas en paraísos fiscales, ¿no? A propósito de todo lo de los Panama Papers, pues el decreto de Rafael Correa 1073, que es el reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016, tiene una disposición reformatoria muy interesante y calladita, ¿no? O sea, en reglamento. Silenciosa. Silenciosa y preocupante, bien grave, porque tal vez de aquí se lavaron millones de dólares, eso debe tener el SRI, porque debe tener quiénes trajeron dinero, de Leonardo dónde. Orlando, póngale atención a lo que le va a Verá denunciar lo que dice mi compañero la disposición periodista. general sexta de este decreto firmado por Correa, luego del terremoto, ¿no? Aprovechándolo del terremoto. Dice que hay que cambiar el reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y se agrega la siguiente disposición. Por el carácter informativo de las declaraciones patrimoniales, las personas naturales que habiendo estado obligadas a presentar declaración desde el 2009 o posteriores no lo hubieran hecho y habiéndolo efectuado lo hubieran presentado de manera errónea o incompleta, podrán presentar dicha declaración o una sustitutiva de ser el caso hasta el 31 de diciembre del 2016, sin que ello genere para dichos contribuyentes otra sanción que el mínimo de la multa correspondiente por presentación tardía, que creo que son $150, por cada año, que será pagada al presentar la correspondiente declaración, ni incurrir en el tipo penal establecido en el numeral 6 del artículo 298 del Código Integral Penal. En caso de hacerlo, los contribuyentes deberán pagar o reliquidar la contribución solidaria sobre el patrimonio establecido en la ley de ser el caso. Verá, y el incremento patrimonial reconocido en las declaraciones presentadas podrá ser debidamente justificado sin que el mismo conlleve a la aplicación directa de la presunción de que provienen ingresos de fuente ecuatoriana que no haya sido declarados. Es decir, en otros países, para recuperar dinero, hay amnistías fiscales y precisamente pues se hace este tipo de cosas, pero es un acuerdo nacional porque se necesita repatriar capitales. El poner esto en un reglamento, aprovechando la coyuntura del terremoto, sabiendo que hay una mafia revolucionaria, ¿ok?, que subió, porque no es un estado delincuencial, es una mafia revolucionaria que se hizo el poder, ¿ok? ¿Qué pasó aquí? Esto también debe ser indagado. Una amnistía fiscal, como digo, es un consenso. Y aquí no hay ninguna restricción, ¿ok?, o no hay ninguna advertencia acerca de lo que puede, de si pueden entrar dineros que fueron mal habidos, por corrupción, por narcotráfico, por lo que sea. Entonces, si alguien tenía un poco de dinero afuera, pues simplemente lo trajo, pagó una multa, como que no ha presentado la declaración, y ya está todo legal. Entonces, este tipo de actitudes, ¿no?, de prácticas legales, firmadas por el presidente de la República, no creo que no haya conocido qué firmó. Aprovechándose del terremoto. Sin la ley de extinción de dominio, ¿no? Claro, mareados con el tema de los paraísos fiscales, sin una amnistía fiscal precisamente, ¿no?, que me imagino que el presidente Lenin pues lo propondrá porque necesita repatriar dinero que ingrese en dólares y para eso tiene que dar condiciones, obviamente, a las personas que no han cometido delitos. Tenemos, ¿no?, ahí el dinero para solucionar todos los problemas del país. Posiblemente, es que todavía no tenemos una cifra de cuánto dinero salió, cuánto dinero hay afuera, ni quiénes tienen ese dinero afuera, ¿no? Pues sin eso, entonces, y usted únale, ¿no?, un fiscal que estuvo asesorando a Rafael Correa, ¿no?, cuando era, obviamente, estaba en Carondelet, una justicia que se ha renovado más que nada con miles de personas, ¿no?, que entraron en los últimos 3, 4 años, miles de personas, creo que quedan 1000 funcionarios judiciales de carrera, sí, y pues creo que 8000 de los nuevos, ¿ok? Pues prácticamente necesitamos una ayuda externa,
el presidente Lenin prometió, a propósito de lo que dijo el doctor, prometió que iba a formar esta comisión con ONU. Hasta ahora, nada. Eso debería estar encargado la señora Espinosa, que es María Fernanda Espinosa, que es la canciller. Pero no, hasta ahora no tenemos nada, no tenemos un camino precisamente para que un grupo de expertos revisen lo que el país quiere saber, dónde está el dinero de toda la corrupción que hubo en el correísmo. ¿Cuáles otras rutas piensan la jurista y piensa el dirigente político, sociólogo y académico Montúfar, como son ustedes los que nos acompañan, respecto de la ruta del dinero y de la posibilidad que el régimen de Moreno alcance el 100% de popularidad? El 100% de popularidad si logra traer ese dinero y detectar dónde fue a parar. Así de simple. ¿Son decisiones complicadas, doctora? ¿O es cuestión de energía, de buena voluntad y de apoyo social o algo por el estilo? Es cuestión de una estrategia jurídico-penal. Insisto, es ver testaferros, que obviamente nadie se abre una cuenta a nombre propio para que le depositen dinero mal habido, pero empezar esa ruta de testaferros, personas que prestaron el nombre, empresas ficticias, y sí, sin intentar, como se intentó también con esto de la ley de los paraísos fiscales, hacer pensar que porque existen los paraísos fiscales es el problema, cuando el problema de fondo es que hay corruptos, hay gente que no cumple su función de servidor público y más bien utilizó su cargo para servirse del dinero de los ecuatorianos. Y yo pienso que aquí la estrategia de cómo se investigan delitos económicos está delineada en nuestras normas y también hay la suficiente doctrina por si es que no hay la formación adecuada en nuestros fiscales para empezar a seguir el rastro de este dinero. ¿Lo hacen otros países? Sí, por supuesto que lo hacen y se llega a las cabezas de la organización. ¿A través de qué metodologías han logrado llegar a las cabezas de las mafiosas organizaciones? Ya, le voy a poner un ejemplo. Centrémonos en los contratos que el Estado ecuatoriano ha suscrito con Odebrecht. No es muy difícil acceder a los mismos. Luego, Fiscalía que pondere cuáles son las partes intervinientes, si es que hubo algún comité que calificó la propuesta, cómo se calificó. Adicionalmente, si es que estuvo justificada la declaratoria de emergencia que se hacían curiosamente solo para que los procedimientos se sometan a un control más holgado. Todo eso puede hilvanar y los nombres que primero le aparecen, Fiscalía sí tiene la potestad de ir pidiendo a las instituciones financieras nacionales e internacionales que le reporten movimientos bancarios. Y de esas personas puede seguir escalando, ver ciertos nombres que se van a cruzar, que insisto, o sea, es una metodología de investigar la delincuencia económica, no es nada del otro mundo, es conocimientos y una voluntad férrea. Y en este punto yo pienso que es lo que queremos todos los ecuatorianos, más allá de la cooperación de tal o cual reo o llegar a una sentencia condenatoria. Yo creo que es al fin de cuentas eso, la institucionalidad de órganos de la Administración de Justicia que esperamos hoy respondan y respondan no a través de discursos, sino con acciones y adicionalmente en el ámbito penal que estas acciones sean celeras, sean prontas. Caso contrario, están dando todo el margen de tiempo para que se siga ocultando más el dinero mal habido y que la pista se siga perdiendo. Las experiencias de otros países donde ha ocurrido idénticos episodios de estafa a países íntegros, a sociedades casi regionales en América Latina. Es decir, venimos desde Argentina y nos vamos de recto hasta México, las mismas prácticas y seguramente las mismas estrategias que se han pasado de uno a otro y los beneficiarios receptores están por el Asia, están en sistemas bancarios de difícil penetración.
Solo una comisión, una investigación no dormilona, pues no. Y por eso el apoyo de Naciones Unidas. ¿Con qué palanquea o cómo nos palanqueamos o con qué usted asesora ciudadanamente al señor presidente Moreno? Mire, Gonzalo, y después de esta intervención me voy a tener que retirar. No, ya nos vamos. Yo creo que lo que usted acaba de decir, lo que dijo Jan hace un momento, es fundamental. Una de las promesas de campaña del presidente Moreno fue precisamente el que iba a pedir en el marco de la Organización de Naciones Unidas el apoyo de una comisión especial para que, aplicando los instrumentos internacionales que existen de lucha. ¿Qué tan difícil es aquello? No es tan difícil. Estamos en este momento en el caso de Guatemala, en donde esa comisión comenzó a actuar y ahora entra en un conflicto con el presidente de ese país, pero esa fue una promesa de campaña. Y yo concuerdo plenamente con lo que dijo Jan hace un momento, en el sentido de que necesitamos cooperación, porque hay que tener presente lo siguiente, que han sido 10 años en que en el país no hemos tenido control político y fiscalización, no hemos tenido instituciones y organismos de control que hagan su trabajo por fuera de la influencia de la función ejecutiva, hemos tenido una justicia absolutamente sirviente y subordinada al poder político de la presidencia, hemos tenido fiscalías que han estado totalmente dirigidas, condicionadas, impuestas desde el Poder Ejecutivo. Se creó este organismo de control social y transparencia que terminó siendo un instrumento más de la función ejecutiva. Se creó una ley como la Ley de Comunicación para circunscribir, para menoscabar, para acosar a los medios de comunicación y casi arrinconar al periodismo independiente y al periodismo de investigación. Es decir, tuvimos todo un esquema dirigido hacia la impunidad y el control y la concentración total del poder. Al mismo tiempo... Parte de la franquicia, ¿verdad? Al mismo tiempo de una época de gran bonanza económica, de ingentes recursos que ingresaron al Estado. Y al mismo tiempo que el desarrollo, como lo dijo Paulina hace un momento, de organizaciones criminales internacionales, transnacionales, como Odebrecht, no siendo la única que operaron transnacionalmente. Y así nos encontramos en este momento. Y nos encontramos, perdone que regrese al día de ayer, todo esto, 10 años, llegó ayer a un proceso de vinculación al vicepresidente por asociación ilícita y unas medidas cautelares que le prohíben salida del país. Sí, 10 años de esto que estoy mencionando, que llegaron a ese punto el día de ayer, que es a lo máximo que se ha avanzado. ¿Quiere que le anticipe qué es lo que creo que va a suceder en un mes? Y perdone que regrese al tema Glass. El fiscal va a decir que no ha podido encontrar más indicios de convicción, que no hay mayores evidencias, que no hay elementos de convicción y que por lo tanto no es posible que el señor Glass, ¿Y los que no hay elementos méritos de para que sea. convicción de Diana? Es que lo que pasa es que eso es lo que precisamente está el mismo Glass, como que si él fuera el juez valorándolo como que no son pruebas, pues. Entonces, vamos a llegar, y eso es a lo que yo veo, a lo que estoy mirando, a que después de un mes este proceso termine diciendo no hay méritos para que el señor Glass vaya a juicio penal. Y eso sí, va a haber algunos otros, posiblemente el tío, y todo resuelto. Pero estamos hablando de un esquema que ahora lo ha completado Jan, que es un esquema gigantesco, en donde hay que decir la verdad. Hay un responsable principal, y ese responsable ni siquiera es Glass. Ese responsable es el expresidente Rafael Correa. Porque él es el que creó todo este aparato, es el que creó toda esta maquinaria. Fue el que le puso a Glass en los sectores estratégicos desde el primer día del gobierno hasta su último día de gobierno. Porque él transitó en todos los cargos: presidente del Fondo de Solidaridad, ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Él le ha de culpar a Fidel y le ha de culpar también a Él fue el que Chávez. creó este monstruo de Consejo de la Judicatura para tener controlada la justicia. Él fue el promotor de la Ley de Comunicación. Él orquestó los cambios en las reformas electorales para tener mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Entonces aquí tenemos que desarrollar una teoría global de lo que nos ha sucedido, de lo que ha sido la Revolución Ciudadana. Él fue el que creó estos membretes retóricos como cambio de la matriz productiva, cambio de la matriz energética, que en el fondo sabemos eran, digamos,
parapetos para generar negocios estatales a través de mecanismos ilegales. Él fue el que reformó la ley de contratación pública, él fue el que reformó la ley de Contraloría. Se quedan ricos, doctor. Entonces aquí tenemos que quedan millonarios, que encontrar todo lo que ha sido. Tenemos que descifrar qué fue lo que nos pasó en estos 10 años. Y eso implica una operación mucho más profunda. Por eso es que yo insisto, Gonzalo, me parece que esto no... Yo en esto no quiero ser pesimista, más bien quiero ser optimista. Ojalá. Esto no lo va a resolver la propia institucionalidad. Va a resolverla la gente, la ciudadanía. Y yo creo que el presidente Moreno tiene en sus manos instrumentos que le da la propia Constitución para hacer que la gente resuelva. Para que la gente sea la que pueda escoger entre un régimen de impunidad o vivir en una democracia. ¿En qué se puede convertir una nutrida e histórica confianza pública, la primera registrada en la historia nacional, señor licenciado Moreno, presidente constitucional de la República? La primera, no hemos oído por lo menos. Y solo quisiera terminar. Esa medición nadie hizo en ninguna época de la República, ¿no? Y solo quiero terminar con esto. ¿Pero puede convertirse en qué, doctor? Mira, yo creo que estamos en un momento y en una coyuntura fundamental. ¿Ya? Porque si es que en este momento se consolida el régimen de impunidad, ese régimen de impunidad incluso puede terminar con el propio gobierno de Lenín Moreno, en el mediano y corto plazo. O si avanzamos en otra ruta, en otro derrotero, en donde ahí no hay ideologías, no hay partidos políticos, hay un país, una ciudadanía, una institucionalidad que tiene que reconstituirse para poder, como país, tener futuro. ¿Qué le debemos, en este caso, los medios al país? Jean Cano. Valentía para continuar denunciando, valentía para que existan buenos casos, buenas investigaciones, ¿no? Y que continúe la libertad de expresión, es decir, por todos los medios. Mira, hace unos días conversé con Fernando Villavicencio y claro, él habla precisamente de un puñado de gente, ni siquiera son todos, ¿no? Que como unos rebeldes, decían, ¿no? Casi como en una guerra de guerrillas, se crearon páginas web, ¿ok? Entonces, la mayoría de las investigaciones, por ejemplo, del propio Villavicencio, han sido difundidas por páginas web, ¿no? Entonces... los Pelagatos. Los Pelagatos, Plan B, Mil Hojas, Focus, ¿ok? Entonces, valentía para el periodismo, continuar. Además, ahora, pues, con estos aires de alivio, ¿no? Por el cambio de gobierno, pues si hay que tensar un poco las cuerdas de la democracia, ¿no? O sea, es jalar un poco, es ir hasta el final. Gracias, Paulina, Jean, y muchas gracias, César. A la distancia también a Héctor Yepes, extraordinario asambleísta. Nos da mucho gusto que haya sangre nueva en el foro parlamentario. Señoras y señores, ahora venimos, o volvemos más bien dicho, con dos distinguidos banqueros. Uno de ellos ostenta la presidencia de la Asociación de Bancos. Ayer estuvieron hablando del dinero electrónico. ¿Cómo quedó todo? Lo conocerá usted en instantes. Porque estamos buscando la verdad. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en